Buen día, mi nombre es Tomás Cruz Ramírez y voy a presentar el caso Jorge Vázquez Durán y otros contra Ecuador para la asignatura de Derechos Humanos de la Universidad Vizcaya de las Américas, Tepic. Inicio con el contexto histórico. Desde que Ecuador se separó de la Gran Colombia en 1830, Ecuador y Perú han estado involucrados en una disputa fronteriza de 883 millas de largo. Después de 4 meses de grandes enfrentamientos en 1941, Ecuador y Perú establecen una frontera en 1942 al concluir el Protocolo de Río, en el cual Ecuador cedió 5.000 millas cuadradas. En 1946 se reveló una nueva fotografía aérea en Cenepa, cuenca hidrográfica que no figuraba en el Protocolo de Río. Como resultado, Ecuador detuvo la demarcación en 1948 y denunció al Protocolo Río en 1960. Se produjo violencia esporádica en la frontera. Esta violencia culminó el 26 de enero del 95 con la breve pero mortal guerra fronteriza del 95 en el valle de Cenepa. Ecuador detuvo varios ciudadanos peruanos durante el conflicto. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas reportó 3 casos de desapariciones forzadas de ciudadanos peruanos por Ecuador durante la guerra fronteriza. Introducción. El caso se refiere a la tortura, desaparición forzada y privación ilegal de Jorge Vázquez Durán durante la guerra del Cenepa por parte del Servicio de Inteligencia ecuatoriano. Bien, pasaré ahora a los detalles cronológicos para entender de manera desmenuzada el caso Jorge Vázquez Durán contra Ecuador. De 1993 al 95, el señor Jorge Vázquez Durán, un comerciante peruano, viaja entre Ecuador y Perú 2 o 3 veces al mes para comerciar artesanías. El 26 de enero del 95, el señor Vázquez Durán deja a su familia para comprar y vender artesanías en el Ecuador. En enero del 95, el día 27, el señor Vázquez Durán ingresa a Huaquillas, Ecuador. Él y el señor Mario Jesús Puente Olivera, un comerciante y amigo, comparten un hostal en Otavalo, Ecuador. Las autoridades estatales detienen al señor Puente Olivera para torturarlo e interrogarlo sobre por qué estaba en el estado y quién lo envió. El señor Puente Olivera proporciona el nombre del señor Vázquez Durán. En enero del 95, del día 28, el señor Vázquez Durán decide regresar a Perú debido a la guerra de Cenepa descrita en la introducción. El 30 de enero del 95, el señor Vázquez Durán llama a su esposa, la señora María Esther Gomero Cuentas de Vázquez, por última vez, preocupado de que su mercancía no pase por la aduana en Huaquillas. Él cruza el puente internacional desde el estado para organizar el transporte de su mercancía. El señor Vázquez Durán cruza nuevamente el puente hacia el estado para que la Oficina de Migración ecuatoriana selle su pasaporte peruano. El Servicio de Inteligencia ecuatoriano detiene al señor Vázquez Durán y no proporciona una razón para su detención. El 13 de febrero y 29 de mayo del 95, la señora Gomero de Vázquez envía cartas al director general de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, pidiéndole ayuda para asegurar la liberación de su esposo o para que sus restos sean entregados a casa. A mediados de junio del 95, el señor Ernesto Humberto Alcedo Maulén, ciudadano peruano, es detenido por algún tiempo en el cuartel militar del teniente Ortiz. El señor Alcedo Maulén ve al señor Vázquez Durán al menos 6 veces luciendo bastante desanimado. En el cuartel, el señor Alcedo Maulén es golpeado, maltratado e interrogado para obtener información sobre el ejército peruano. Del 15 al 16 de junio del 95, el señor Alcedo Maulén ve al señor Vázquez Durán por última vez. El 19 de junio del 95, el señor Alcedo Maulén es liberado del cuartel militar del teniente Ortiz. En mayo del 2007, el Estado crea una comisión de la verdad para investigar presuntas violaciones de derechos humanos desde el 84 hasta el 2004.
En junio del 2010, la Comisión de la Verdad emite su informe final, concluyendo que el Estado ecuatoriano sometió al señor Vázquez Durán a tortura, desaparición forzada y privación ilegal de la libertad. Es importante mencionar que el Estado ecuatoriano no refutó ninguno de los argumentos de la Comisión de la Verdad. Tras el testimonio de la esposa Gomero, el perito colombiano Alejandro Valencia recordó que el derecho internacional humanitario posee estándares que, aun en un conflicto armado, prohíben la desaparición forzada y establece la protección de civiles. Vázquez Durán era extranjero en territorio ecuatoriano y dicho Estado tenía la obligación de respetar los convenios de Ginebra y el protocolo adicional de 1977. El peruano tenía derecho a abandonar el territorio ecuatoriano y en vista que hasta la fecha sigue desaparecido, se desprende que no pudo ejercer este derecho y que no fue verdaderamente protegido. Conclusión. En la sentencia con fecha del 15 de febrero del 2017, la Corte Interamericana reiteró su jurisprudencia en torno a la desaparición forzada de personas, acreditando tres elementos: la privación de la libertad, la intervención directa de agentes estatales y la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona interesada. La Corte también concluyó que Ecuador violó las garantías judiciales y la protección judicial de los familiares de Vázquez, porque no se había iniciado una investigación apenas ésta se puso en conocimiento del Estado, así como su derecho a conocer la verdad y su derecho a la integridad personal por el sufrimiento causado. Al momento de dictar la sentencia, la investigación, abierta en 2010, aún se encontraba en la etapa más preliminar y Ecuador no había realizado una búsqueda seria para localizar el paradero de Vázquez, agregó la Corte Interamericana. El fallo ordena al Estado realizar una serie de reparaciones a los familiares de la víctima, además de identificar, juzgar y sancionar a los responsables de la desaparición forzada y realizar una búsqueda rigurosa, sistemática y con los recursos humanos y económicos adecuados para determinar el paradero de Jorge Vázquez Durán. Bueno, esto fue un resumen del caso Jorge Vázquez Durán y otros contra Ecuador. Muchas gracias.